Cupones de SNAP y VT. ¿Cuánto dinero estarás recibiendo tras los aumentos que se aplicarán a partir del 1 de octubre? Si bien los requisitos laborales han afectado a miles de personas que ya reciben los beneficios de SNAP, uno de los cambios que entrará en vigor les va a beneficiar, ya que tiene que ver con los incrementos que estarán recibiendo mensualmente en su tarjeta EBT y que estará disponible a partir del 1 de octubre de este año 2023. Estos aumentos entrarán de manera automática e inmediata para todos aquellos que son elegibles, así como también que los próximos incrementos del 1 de octubre tienen que ver con los costos de vida, debido a la elevada inflación que han enfrentado los estadounidenses en los últimos años. Estos cambios proceden tras los anuncios otorgados por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, los cuales hablan sobre los cambios en el índice de precios al consumidor. De acuerdo con la USDA, quien se encarga de liderar el programa a nivel federal, los beneficios de SNAP aumentarán en promedio el 3% a partir de octubre de este año 2023. Pues bueno, vamos a ver exactamente el desglose en específico que es válido para los 48 estados en los Estados Unidos con los nuevos montos. Para empezar, con un hogar de una persona elegible, estará recibiendo alrededor de $291. Para un hogar de 2 personas, $535. Para un hogar de 3 personas, $766. Para un hogar de 4 personas, $973. Para un hogar de 5 personas, $1,155. Para un hogar de 6 personas, $1,386. Y para un hogar de 7 personas, $1,532. Por último quedan el hogar con 8 personas, que este es el máximo, que nos da $1,751. Luego de esto, cada persona adicional, luego de las 8 personas, sumará $219 en su presupuesto mensual. En lugares como ser Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, pueden obtener beneficios más elevados. Por ejemplo, en Alaska, los beneficios pueden llegar hasta los $1,937 para una familia o hogar de 4 personas. En Hawái, la asignación máxima para una familia de 4 personas es de $1,759. Todos estos montos estarán vigentes a partir del 1 de octubre de este año 2023 hasta el 30 de septiembre del año 2024. Ante la narrativa de este aumento en varios programas sociales, programas alimenticios y gracias al COLA, muchas personas se hacen la pregunta o se asumen que los aumentos en los beneficios de SNAP no son suficientes. En estos días, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, anunció el ajuste por costo de vida, el COLA, de los beneficios del Programa Nutricional de Asistencia Suplementaria, el SNAP EBT, para el año fiscal 2024. Como bien sabemos, un dinero extra del gobierno nunca le cae mal a nadie. Sin embargo, estos incrementos realmente quedan muy de lejos de lo que deberían dar. El aumento anunciado por la USDA es del 3,6%. En principio, esta tasa parece superar el cambio general en los costos de vida, y siendo francos, es mejor que nada. Pero cuando se analiza este incremento, queda muy por debajo para cubrir los precios más altos de los alimentos, los cuales han subido estratosféricamente en los últimos 2 años. El USDA confirmó que a partir de octubre se aplicarán estos cambios. De hecho, puso de ejemplo que el beneficio mensual máximo para un hogar de 4 personas aumentará de $939 a $973 en la mayoría de los estados en los Estados Unidos, una diferencia de tan solo $34.
Pues bueno, con base en diferentes análisis que han surgido desde el momento del anuncio por parte de la USDA, hay tres razones por las cuales este aumento no es tan suficiente para los bolsillos de los estadounidenses que más lo necesitan. El primer punto importante es que no está en línea con la inflación. En junio, mes con el que la USDA reevalúa los beneficios de SNAP, la inflación estuvo en 3% según los datos ofrecidos por la Oficina de Estadísticas Laborales. El problema de esto es que esta tasa es solo un parámetro general, por lo cual hay productos que se afectan más que otros, y los precios de los alimentos han aumentado pues más del 3%. El costo de comprar alimentos para comer en casa aumentó un 5.7% entre tan solo junio del año 2022 a junio de este año actual 2023. Esa sería una cifra mucho más realista para calcular los beneficios de SNAP para una familia de 4 que llevaría el monto máximo mensual a $993 en lugar de ser $973. El segundo punto importante es que SNAP no cubre el costo de una comida en la mayoría de los estados en los Estados Unidos. Un informe reciente por parte del Urban Institute descubrió que en promedio una comida de precio modesto costaba unos $3.14. Los beneficios de SNAP no cubrieron el costo de una comida en el 99% de los condados tan solo en el año 2022. El aumento de SNAP actualmente está reflejando un incremento de $2.67 por persona y comida, por lo que incluso para los precios del año 2022 los costos promedio de los alimentos son más altos que los beneficios de SNAP en este año 2023 y pues a este paso el próximo 2024. Y el tercer punto importante es que los alimentos cuestan más en algunos estados que en otros. Solo en estados como ser Hawái y Alaska, donde los costos de vida son considerablemente altos, los beneficios de SNAP son completamente diferentes. En los demás, se mantienen los promedios de pagos similares. Pues eso deja una brecha muy importante en muchos lugares de altos costos como ser en el estado californiano o en Nueva York, donde el beneficio de SNAP prácticamente no alcanza para la compra de alimentos de esas áreas. La investigación por parte del Urban Institute mostró que en algunas partes del país, las comidas costarían más de un 50% más que los beneficios de SNAP que el año 2022. Por ejemplo, en los condados de Lincoln y Teton de Wyoming, una comida a un precio modesto costó $4.30. Estamos hablando de un 58% más que el beneficio promedio de SNAP y BT. Y ahora queremos hablar de una noticia extra. Es un tema bastante interesante para los beneficiarios de SNAP y BT que pues podría interesarles. Y es que los beneficios de SNAP podrían ser utilizados para pagar Uber Eats con su tarjeta EBT. A partir del año 2024, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP, tendrán la posibilidad de utilizar sus beneficios para la entrega de comestibles a través de Uber Eats, pues así tal cual fue como lo anunció la compañía, pues este pasado día miércoles. La medida tiene como objetivo pues mejorar la accesibilidad a alimentos frescos, particularmente para grupos demográficos que son vulnerables, como aquellos que residen en desiertos alimentarios, pues para personas mayores, personas con discapacidades o personas con problemas de transporte. En su anuncio oficial, los funcionarios de la empresa enfatizaron su compromiso de aliviar las barreras al acceso a alimentos de calidad. Junto a eso, pues expresaron su orgullo de aprovechar la infraestructura tecnológica que tiene Uber y las amplias redes de entrega local para brindar a los destinatarios de SNAP una manera conveniente de acceder a alimentos frescos a través de su aplicación. Además, Uber también reveló su intención de facilitar los planes Managed
Medicaid y Medicare Advantage al aceptar varios métodos de pago, entre ellos incluidos tarjetas FSA, tarjetas Flex y pagos de exención para sus servicios. Se espera que estas opciones de pago estén operativas y aceptadas a partir del año 2024. Aprovechando el poder de la inteligencia artificial, Uber planea presentar un asistente impulsado por IA a finales de este año. Esta característica innovadora ayudará a los usuarios a poder descubrir nuevos platos y cocinas disponibles en la aplicación, buscar ofertas en restaurantes populares y acelerar el proceso de reordenar comidas anteriores. El asistente de IA también permitirá a los usuarios identificar ventas de artículos comestibles y reordenar ingredientes de recetas utilizadas anteriormente. El concepto de Uber, de pasillo de ventas de Uber Eats, destacará las ofertas promocionales y las ventas de las tiendas de comestibles, simplificando de esta manera la experiencia de compra. Esto ayudará a más de 41 millones de estadounidenses realmente. Además de esto, Uber Eats se unirá a las filas de Instacart y de Amazon para permitir a los clientes que se benefician de programas de asistencia alimentaria financiados por el gobierno poder pagar la entrega de alimentos utilizando sus beneficios gubernamentales. Se prevé que esta medida brindará mayor accesibilidad y conveniencia a estas 41 millones de personas que se benefician del programa de SNAP. El programa de asistencia nutricional suplementaria de Estados Unidos, que apoya a millones de personas, estará ampliando su alcance a través de esta nueva iniciativa, permitiendo a los participantes pedir alimentos a través de la aplicación de Uber Eats con sus beneficios, y esperemos que esto entre en vigor el próximo año.